Bueno, buenas tardes, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Cristina Ibáñez Muñoz y trabajo como especialista de otorrinolaringología en el servicio de aquí del Hospital San Pedro de Logroño. Sí, bueno, espero por favor que silencien todos los audios para evitar que haya interferencias durante la charla. Al final de lo que es el curso dejaremos unos 15-20 minutos para ruegos y preguntas que se harán a través del chat, del programa de Zoom para que nos podáis escribir las preguntas y nosotros las contestamos, ¿vale? Y así no se vea interrumpida lo que es la presentación. Bueno, empezamos ya. Simplemente, bueno, pues agradecer al Colegio de Médicos por brindarnos esta oportunidad de poder impartir este curso básico de urgencias en otorrinolaringología y bueno, espero que os sirva de ayuda para todas aquellas personas que os habéis conectado y que estáis interesadas en el mismo y también, por supuesto, agradeceros a aquellas personas que estáis conectadas ahora mismo y estáis dedicando vuestro tiempo a nosotros, ¿vale? A poder de alguna forma enseñaros conceptos básicos de las urgencias en lo que es en el ámbito de la otorrinolaringología. Saber que este curso, este taller se inicia hoy día 21, y saber que van a constar de 4 días, son 4 jornadas. La primera, como bien he dicho, se impartirá hoy y luego los miércoles sucesivos. Y cada una de las jornadas aproximadamente pues, constará de 2 horas de duración. Importante que sepáis, o por lo menos me gustaría reseñar que este curso tiene el aval científico de nuestra Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Bueno, para ya empezar, saber que en el día de hoy, en nuestra jornada, la charla que vamos a hablar principalmente hoy va a ser de patología nasal en el ámbito de urgencias. Estaremos tanto yo, que ya me he presentado, que soy Cristina Ibáñez, como la doctora Marta García Pila, que es nuestra residente de segundo año en otorrino. Entonces, lo que es el índice, la jornada, pues empezaremos hablando una breve reseña anatómica sobre la anatomía nasal. A continuación, se expondrá por la doctora García Pila lo que es el tema de epistaxis, que tantas urgencias y tantos dolores de cabeza nos provocan en el ámbito sanitario, y luego cuerpos extraños intranasales, y seguido volveré a entrar yo a hablaros de lo que es las fracturas de los huesos propios y de la sinusitis aguda y sus complicaciones. Vamos a entrar ya en materia. Saber que la anatomía de la nariz, pues bueno, saber que consta de lo que es la pirámide nasal, que está formada tanto pues, por tejido conectivo como por tejido óseo y estructuras cartilaginosas. Saber que la nariz consta del septum nasal, que es aquella estructura que divide lo que es la nariz en 2 orificios, que son las fosas nasales, que se inician en el orificio externo que llamamos narinas y que terminan en la parte más posterior, que se denomina coana, que es la parte que conecta lo que es la fosa nasal con la rinofaringe. Por otro lado, saber eso, que además la nariz consta también de la pared lateral de la nasal, que a su vez también tiene estructuras óseas, estructuras cartilaginosas y tejido conectivo. Entonces, para hablar primero de lo que es la parte de la línea media, lo que es el tabique nasal, saber que está conformado por lo que es el cartílago septal en azul en la imagen, el hueso etmoidal en color verde y luego el vómer, que es este color rosáceo que se ve en la imagen. De igual modo, en la pared lateral nasal tenemos lo que es la pared externa, que está formada por los huesos propios y lo que sería la apófisis ascendente del hueso maxilar. Eso es lo que correspondería a la parte ósea. La parte cartilaginosa tenemos el cartílago lateral superior y los cartílagos laterales nasales, que ambos dos, junto con el tabique nasal en la línea media, conformarán la válvula nasal tanto externa, que es la parte de la narina, como la válvula nasal interna. Por otro lado, en la pared medial, o sea, en la pared lateral, también tenemos lo que son las estructuras de los cornetes, que llamamos, ¿no? Que están el cornete inferior, el cornete medio, el cornete superior, pues como todos conocemos. Saber que el cornete inferior es el único que tiene una estructura ósea independiente, que por el contrario el cornete medio y el cornete superior derivan de lo que es la lámina del etmoides, y saber que entre cada uno de estos cornetes tenemos los ostium de drenaje de los senos paranasales, los meatos, por donde van a drenar
nuestros senos paranasales. Saber que por debajo del cornete inferior tenemos el meato inferior, por donde va a drenar el conducto nasolacrimal. Por debajo de lo que sería el cornete medio encontramos el meato medio, por donde van a drenar tanto el seno frontal como las celdas etmoidales más anteriores y los senos maxilares. Y luego, en la parte más alta, encontramos el meato superior, perdón, que está por debajo de lo que es el cornete superior. Y ahí va a drenar el seno esfenoidal y las celdas etmoidales más posteriores, que estarían ubicadas por esta zona, pero en la parte medial. Y luego ya hablando de lo que es la patología, porque además de las fosas nasales tenemos los senos paranasales, que también vamos a centrar su patología en esta charla de hoy. Saber que tenemos los senos frontales, los senos maxilares, los senos etmoidales y los senos esfenoidales. Es importante sus relaciones anatómicas con las estructuras que están íntimamente relacionadas, debido a que parte de sus complicaciones van a ser debidas a esa íntima relación. En el caso, por ejemplo, de los senos frontales, el suelo del seno frontal va a formar lo que es el techo de la órbita. En cambio, en su parte más posterior va a estar relacionado con lo que sería con la fosa craneal anterior. Por otro lado, el seno maxilar, el techo del seno maxilar viene a formar lo que es el suelo de la órbita. E igualmente está relacionado íntimamente con las piezas dentarias del primer premolar y los primeros molares. De ahí que puedan existir infecciones de sinusitis de origen odontógeno, porque a veces están incluidas dentro de los senos paranasales, en este caso concretamente en el seno maxilar. Y luego, por otro lado, tenemos los senos etmoidales, que se van a dividir en senos etmoidales anteriores y senos etmoidales posteriores, que son estos que se ven aquí en esta imagen. Estos de por aquí, o aquí en esta imagen coronal. Saber que están muy íntimamente relacionadas con la órbita en su pared lateral a través de una estructura que es la lámina papirácea, que permite separar lo que es el etmoides de la órbita. De igual modo, en la parte más alta del etmoides está íntimamente en contacto con la fosa craneal anterior. Por otro lado, tenemos el seno esfenoidal, que es la parte que está dentro, digamos, de lo que es el cuerpo del esfenoides y que está muy íntimamente relacionada con la arteria carótida interna y con el seno, o sea, con el nervio óptico en su parte más posterior. Y en la parte más alta de este seno esfenoidales existe la impronta de lo que sería la silla turca, donde se aloja la hipófisis. Hablando de una breve, ¿para qué tenemos la nariz? ¿Cuáles son las funciones más importantes de nuestra anatomía, de nuestra nariz? ¿No? Pues saber que principalmente son 4. Saber que las fosas nasales van a ser tanto nuestro órgano sensorial como nuestro órgano olfativo y nuestro órgano protector. Tiene muchísimas funciones y las destacadas son estas que se ven en la imagen. La primera función, saber que la válvula nasal, de ahí que haya hablado de ella en la diapositiva de la anatomía, es que es la parte de mayor resistencia al aire existe en nuestra vía aérea. ¿Por qué? Porque cuando existe un estrechamiento, como es en el caso de las fosas nasales, en la válvula nasal interna, se produce una resistencia al paso del aire que genera que esa velocidad del flujo nasal aumente de tal manera que permite que cuando nosotros inspiramos, el oxígeno llegue a los alvéolos más distales e impide lo que es el colapso, la atelectasia de esos alvéolos más distales. Por otro lado, además, se van a encargar además de calentar el aire, de humidificarlo, de filtrarlo a nivel de las corrientes que se generan en los propios cornetes, de las narinas que están donde se encuentra la vellosidad, el vello que permite que se pueda también filtrar el aire. De igual modo, saber que nuestras fosas nasales son parte de nuestro órgano resonador, nuestro órgano fonador, de tal manera que cuando nosotros hablamos, nuestras fosas nasales permiten que a la hora de hablar aparezcan armónicos en nuestro lenguaje. De igual modo, saber que las fosas nasales tienen una inervación vegetativa, tanto simpática como parasimpática, de tal modo que en situaciones, por ejemplo, en el ejercicio o en situaciones de miedo, se pone en marcha el sistema simpático, de tal modo que eso genera una vasoconstricción, además genera un menor edema de las mucosas y una descongestión nasal. Por el contrario, cuando el sistema parasimpático se activa en el caso de situaciones de ansiedad o en el caso de toma de determinados medicamentos, como pueden ser antihipertensivos, anticonceptivos orales, el embarazo, toma de estrógenos, se produce todo lo efecto contrario. Aparece una edema, una dilatación de los cornetes, un aumento de la mucosa, un aumento de las secreciones que provoca el efecto contrario, que es una congestión nasal. Entonces, saber que
tenemos lo que es lo que se denomina como el ciclo nasal, ¿no? Que cada 6 horas aproximadamente nuestras fosas nasales se dilatan y la otra, por el contrario, se contrae, de tal manera que durante unas horas estamos respirando mejor por una fosa nasal y por otra, y en cambio por el lado contrario respiramos muchísimo peor porque se produce una obstrucción. Saber que eso es fisiológico, porque muchas veces en las consultas acuden por ese ciclo nasal basculante, que el paciente refiere a una obstrucción que va cambiando, que es intermitente, que no es algo patológico, que puede ser algo, que puede llegar a ser algo fisiológico. Y ahora ya pues le doy paso a mi compañera, la doctora García Pila, que hablará de lo que es la exploración dentro de la pirámide nasal, que es muy importante, sobre todo a la hora de hablar de la epistaxis, y que es muy importante aprender el manejo de cómo se debe realizar una buena rinoscopia para poder localizar los puntos sangrantes. Le doy paso. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Marta García Pila, soy la residente de segundo año de otorrino de aquí del servicio del San Pedro. Y bueno, voy a empezar explicando un poco lo que sería la exploración nasal y un poco de los senos paranasales, y luego ya me centraré en la parte de la epistaxis y de los cuerpos intranasales. Entonces, bueno, hablando un poco de cómo explorar la nariz, pues lo primero sería la parte externa, ¿no? Tendríamos la inspección, sobre todo de la pirámide nasal, en la que tenemos que fijarnos, pues sobre todo la laterorrinea, si la nariz la tenemos centrada o la tenemos desviada, la proyección de la punta nasal, o si tenemos heridas en el dorso o en la piel. Luego pasaríamos a la palpación, ¿no? En la que iríamos palpando sobre todo la zona de los huesos propios en las fracturas, sobre todo viendo a ver si hay crepitación, o si tenemos edema de las partes blandas, ¿no? Y ya pasaríamos a la principal exploración, que sería la rinoscopia. Para ello, como he puesto aquí en la presentación, pues sería básico, sería aconsejable tener un rinoscopio, ¿no? Que es esta herramienta de aquí, que introducimos en la nariz, abrimos las valvas y nos permitiría explorar la nariz. Importante para esto es tener también una luz frontal para poder ver bien todas las estructuras. Con la rinoscopia anterior tenemos que ser capaces de poder evaluar el septum, el tabique nasal, los cornetes inferiores, principalmente a veces podemos conseguir llegar a ver los cornetes medios y evaluar un poco la mucosa nasal. He puesto aquí un vídeo de cómo sería una fibrosinoscopia, que es la exploración que solemos hacer nosotros con un fibroscopio, para explicar un poco cómo sería la anatomía de la nariz por dentro. Voy a pasarla un poco. Bueno, aquí vemos que están introduciendo el endoscopio nasal, ahí vemos la punta y nos introducimos en el vestíbulo nasal. Y esto sería más o menos la estructura que conseguiríamos ver con una rinoscopia anterior. Vemos aquí en la pared medial el septum, el cornete inferior y aquí el meato inferior. Entonces, luego a medida que vamos introduciendo el endoscopio, a veces cuesta un poco introducirlo porque se va chocando con las estructuras que tenemos. Ahí empezamos a ver ya lo que sería el cornete medio. Y aquí ya nos lo señaliza, ¿no? Tendríamos el cornete medio, aquí tendríamos el receso frontal, por donde va a ir drenando el seno frontal, la apófisis unciforme, que marca el inicio del seno maxilar, y aquí en la pared lateral lo que sería el conducto lacrimal. Aquí ahora mismo no se ve, pero podríamos llegar a ver el ostium del seno maxilar, por donde estaría drenando el seno. Aquí vemos el cornete medio y el meato medio, donde estaría drenando el seno frontal, en las celdillas etmoidales anteriores y el seno maxilar. Aquí otra vez una visión un poco más alejada. Aquí sería una visión del suelo de la fosa, del piso nasal, el cornete inferior y el meato inferior, por donde estaría drenando el conducto lacrimal. Aquí, bueno, está intentando pasar al final de la fosa, pero bueno, se cambia de fosa porque por la otra parece que es un poco más complicado. Va introduciendo el endoscopio y vemos la profundidad de los cornetes, tanto el inferior como el medio. Y aquí ya vemos en la parte posterior, podemos ver el cabum, la cola del cornete medio, el cornete inferior,
el marco de la coana, el septum, y aquí estaría el receso del seno esfenoidal, etmoidal, donde estarían drenando las del líder. Y si introducimos un poco más, podemos ver el efecto del paladar blando, que se va a ir subiendo y bajando para regular la respiración, la deglución, etc. Y aquí podemos ver las estructuras de la rinofaringe, ¿no? Podemos ver el orificio tubárico de la trompa de Eustaquio y sobre todo las glándulas de Thornwald, que bueno, son las adenoides en las vegetaciones. En este caso es un adulto, entonces pues están ya un poco atróficas. Bueno, esto sería un poco la exploración que solemos realizar nosotros con el endoscopio nasal. Voy a pararlo ya. Entonces, bueno, vamos a empezar a explicar ya lo que sería la patología nasal urgente que vamos a abordar en esta primera jornada. Empiezo yo hablando de la epistaxis y de los pasos a seguir. Entonces, bueno, voy a iniciarme hablando un poco de la vascularización de la nariz, que explicar que tanto la pared medial como la pared lateral reciben irrigación de dos sistemas principalmente, del sistema de la carótida externa a través de la arteria esfenopalatina, que este va a ser el principal irrigador, irriga más o menos el 90% de todas las fosas nasales. Y luego un 10%, un poquito menos, sería a cargo de la carótida interna, que lo haría a través de la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. En esta imagen de aquí tendríamos lo que es un dibujo de la pared medial del tabique y vemos aquí la famosa área de Kiesenbach, ¿no? Que todos sabemos que es un punto de anastomosis de todos los vasos de la nariz, que es un punto muy, muy sensible donde se suelen erosionar estos capilares y produce la mayoría de las epistaxis anteriores. Entonces, en este punto de anastomosis vemos que recibe irrigación de la arteria etmoidal anterior, que sería de la carótida interna, como hemos dicho antes, y de la esfenopalatina, que sería de la carótida externa, y luego a su vez también de la arteria labial y de la arteria palatina, que son también ramas de la carótida externa. Pero bueno, saber que la principal arteria que irriga todas las fosas nasales es la arteria esfenopalatina. Entonces, bueno, para hablar un poco de la epidemiología de la epistaxis, sabemos que es un problema bastante común, que sufre hasta el 60% de la población. Un 10% suele necesitar atención médica y únicamente un 0,16% acaba requiriendo de hospitalización. Constituyen el 0,5% más o menos de las urgencias médicas generales. En el caso nuestro de las urgencias de otorrinolaringología son un tercio, o sea que son nuestra principal urgencia. De todo el cómputo de epistaxis, únicamente el 5 o 10% son epistaxis posteriores, o sea que es un porcentaje bastante bajo. Y saber que se distribuye bimodalmente en la edad, sobre todo hay un pico de incidencia en niños y otro en ancianos. Y generalmente no suele haber diferencias de sexos. Entonces, bueno, hablando un poco de la clasificación de las epistaxis, la clasificación clásica las podemos diferenciar de lo que serían anteriores y lo que serían posteriores. Las anteriores son las principales, representan hasta un 90% de todos los eventos, y son las que se originan, que decimos siempre, en el plexo de Kiesenbach, ¿no? En las estructuras anteriores de la nariz, las que podemos abordar con la rinoscopia anterior. Y es lo que solemos decir, que clásicamente suele tener la salida de la sangre por las fosas nasales. Pero hay que tener un poco de cuidado con esta definición porque, por gravedad, aunque el sangrado se origine en las estructuras anteriores, pues va a pasar también a la orofaringe. Por gravedad la sangre se va a colar a la orofaringe. Entonces es muy habitual que cuando las exploremos, la mayoría de las epistaxis anteriores tienen sangrado por fosa nasal y por orofaringe, y esto no significa que estemos en un sangrado posterior, ¿vale? También es muy frecuente, sobre todo las que tienen mucho débito, pues que se exteriorice por las dos fosas nasales. Luego lo que tendríamos la epistaxis posterior es únicamente el 5 o 10%, o sea que es bastante infrecuente, no suele ser lo normal, y es las que decimos que se originan en las estructuras posteriores de la nariz. Y entonces la definición clásica solemos decir que es la que la sangre sale por orofaringe, pero también esta definición hay que tomarla con pinzas, ¿no? Porque suelen ser sangrados bastante abundantes y la sangre sale pues, por donde puede, sale por las dos fosas anteriores y también por las fosas posteriores. Y el sangrado en este caso de la orofaringe suele ser un sangrado abundante, no un sangrado que cae un poco, sino como que suele caer a chorro y el paciente nos puede venir sacando abundante sangre por la boca. Luego más adelante volveremos a hablar un poco de cómo distinguir una epistaxis anterior de una posterior. Entonces, bueno, hablando un poco de las causas generales de la epistaxis, pues en niños sobre todo es la manipulación digital, ¿no? Que se están ahí tocando con el dedo y se hacen pequeñas heridas. Luego también el resfriado común o bueno, cualquier causa que ocasione sequedad de las mucosas. También un ambiente seco puede originarlo.
Luego, sobre todo muy frecuente en personas mayores, es el síndrome, ¿no? El hecho de estar anticoagulado con el síndrome o con cualquier nuevo anticoagulante, que también va a hacer que la sangre esté más líquida y que cualquier mínimo traumatismo pues, precipite una epistaxis de gran cuantía. Enfermedades sistémicas, como puede ser la enfermedad de Rendu-Osler, o también cualquier otra coagulopatía, como puede ser la hemofilia o enfermedad de von Willebrand. Y luego la hipertensión arterial. Decir que en sí no se ha demostrado que la hipertensión arterial per se sea una causa de epistaxis, pero sí que es verdad que una vez que se ha iniciado la epistaxis, en aquellos pacientes que son hipertensos o que están en crisis hipertensiva, es más difícil controlarlo, es más difícil que se pare por sí sola. No es la causa de inicio, pero sí es un gran agravante. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a hablar lo que es el manejo de la epistaxis en urgencias, ¿no? Cuando nos viene el paciente a la urgencia, muchas veces con la toalla que traen de casa llena de sangre y ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, los primeros pasos, pues como cualquier otra urgencia, es siempre asegurar la vía aérea en aquellos sangrados que sean muy abundantes, que sobre todo vengan sangrando por boca, pero bueno, generalmente la vía aérea suele estar preservada. Lo primero que tendríamos que hacer sería pues tomar las constantes vitales, ¿no? Como cualquier urgencia, sobre todo la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tomar las cifras de tensión, muchas veces el paciente va a venir nervioso y van a salir elevadas, y luego a preguntar al paciente ya desde el inicio, muchas veces lo hacen ya desde triaje, si toma o no Sintrom, y en el caso de que esté tomando Sintrom, que determinen rápidamente el INR con un coagucheck para saber si la coagulación está alterada. Y luego es bastante importante, en cuanto nos llega el paciente suele estar alterado, muy nervioso, refiere que ha perdido un montón de sangre, que se ha desangrado en su casa, pero es importante transmitir una sensación de tranquilidad, de que es una cosa normal, que el sangrar por la nariz es una cosa habitual y que no es una cosa generalmente tan grave, y transmitirle esta tranquilidad porque esto va a hacer que el paciente también baje un poco sus cifras de tensión arterial y pare antes. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería la anamnesis, y aquí he querido organizar un poco los puntos más importantes que habría que preguntar y los que tendrían que quedar reflejados en la historia clínica. Lo primero sería analizar el evento actual de sangrado, preguntarle por qué nariz sangra, ¿no? Muchas veces dicen que no saben, que están sangrando por las dos, pero si indagamos un poco siempre nos suelen decir que empezó a sangrar por la derecha y luego se pasó a las dos, o siempre nos suelen indicar por qué nariz comenzó. También es útil preguntar qué estaban haciendo cuando empezaron a sangrar. Hay algunos que dicen que se estaban sonando los mocos, que estaban relajados, a veces dicen que estaban durmiendo tranquilamente, que eso a veces se corresponde con picos de tensión por las noches. Preguntar si ha habido sangrados repetitivos autolimitados previos, porque muchos suelen decir que la semana previa pues estaba con un sangrado tonto que solía parar, pero luego ya ha empezado a sangrar abundantemente y es por lo que viene, ¿no? Y eso a veces es debido a pequeñas heriditas que por lo que sea en el momento de ahora ha costado más controlarlo. También preguntarlo si ha tenido episodios otras veces. Pues muchos dicen, pues hace 2 años tuve un episodio que me tuvieron que ingresar o suelo necesitar taponamiento. Muchas veces la información que nos da el paciente de eventos previos nos puede ayudar. Luego pasaríamos a analizar los factores de riesgo del paciente. Preguntar pues, nuevamente si es hipertenso, si está en tratamiento y cuáles suelen ser sus cifras habituales. Preguntar igualmente si está en tratamiento anticoagulante o antiagregante. Preguntar si ha tenido en los días previos algún resfriado por el tema de que tenga más sequedad nasal o si ha recibido algún traumatismo. Entonces también tendremos que evaluar si hay alguna fractura de huesos propios asociada. Y preguntar si tiene alguna enfermedad metabólica o hematológica conocida. Pasaríamos ya a la exploración física, en la que tenemos que explorar principalmente 2 áreas, ¿no? Lo que es la orofaringe y lo que es la rinoscopia anterior. En la orofaringe, como ya he comentado, es importante distinguir lo que sería un rezume posterior de lo que sería un sangrado posterior activo, en el que esté cayendo la sangre con gran cuantía. Hay veces que tenemos dudas porque el paciente viene manchado entero de sangre y no sabemos si está cayendo o no está cayendo sangre en este momento. Entonces es bastante útil pues, pedir darle un vaso de agua al paciente, bien con agua o agua oxigenada rebajado con agua, que haga algunos enjuagues, limpie la orofaringe y ya volvemos a evaluar si está cayendo en el momento actual o no está cayendo. Luego pasaríamos a la rinoscopia, en la que es importante, en el momento que la hacemos, pues limpiar los coágulos, porque el paciente va a venir con costras, con coágulos, y es importante poder limpiar y retirarlos para poder evaluar debidamente la nariz. Nosotros muchas veces pues, los aspiramos con algún aspirador, pero si no se tiene a mano, la mera herramienta de sonarse los mocos con fuerza nos ayuda mucho a limpiar los coágulos. No hay que tener miedo de pedir al paciente que se suene la nariz, porque hay veces que ellos tienen miedo por si precipitan de nuevo el sangrado o lo que sea, pero no hay que tener miedo, hay que limpiar la nariz para poder evaluar adecuadamente la epistaxis.
Entonces ya una vez hayamos limpiado bien la nariz, pues pasaríamos a explorar el tabique y a evaluar si hay punto sangrante. Hablando un poco más de la rinoscopia, hacer hincapié en que es importante ver bien y explorar con luz. Nosotros, como sabéis, muchas veces llevamos este casco de aquí, ¿no?, que es el fotóforo, que nos permite focalizar la luz y trabajar con las dos manos libres, que es importante pues, para poder trabajar bien. Yo sé que fotóforo, pues obviamente no lo tiene todo el mundo, pero yo por lo menos recomiendo por lo menos tener un frontal, como es este de aquí, de los que se usa para caminar, como herramienta de cualquier maletín médico, porque nos permite pues eso, poder explorar bien una nariz, hacer una buena exploración porque tenemos las dos manos libres, y luego aparte nos puede ayudar para evaluar, por ejemplo, todo lo que es la orofaringe, toda la cavidad oral, o para más exploraciones de otorrino, el hecho de tener una luz frontal. Si no se tiene esto, por lo menos se tiene que intentar evaluar pues, con la luz de la linterna del móvil o con la luz del otoscopio, pero es importante explorar con luz, porque si no exploramos con luz, difícilmente vamos a poder saber interpretar las estructuras de la nariz o poder evaluar qué es lo que está sangrando. Luego también otra herramienta que solemos hacer nosotros habitualmente, sobre todo si el paciente viene con sangrado activo, es el introducir las lentinas impregnadas en anestésico local y vasoconstrictor, ¿no? Las lentinas las solemos tener preparadas, que son belvanes cortados en horizontal, pero vale, que podría valer cualquier algodón. Las solemos impregnar nosotros allí en la urgencia del San Pedro. Tenemos estos dos botecitos, el verde sería únicamente anestesia tópica y el rojo sería un preparado de anestesia tópica y tetracaína, que tiene adrenalina y nos ayuda a hacer un poco de vasoconstricción. Y muchas veces solo con esto conseguimos parar el sangrado, que suele ser momentáneo, pero nos ayuda a poder explorar tranquilamente y sin sangrado. Y también nos ayuda a limpiar lo que serían las fosas. Si no tenemos esto al alcance, que yo sé que la mayoría de centros de salud o en algunos pueblos pues no se suele tener, la anestesia que se puede utilizar es la lidocaína, directamente instilada en la nariz o con algodón o con lo que sea. Porque es importante luego, si queremos cauterizar o queremos introducir un taponamiento, que el paciente tenga bien anestesiado el tabique, porque es una maniobra dolorosa. Entonces, bueno, aquí he querido poner algunas fotos de lo que sería, cómo se vería el punto sangrante en la rinoscopia anterior, sobre todo del tabique. Aquí sería pequeño, como veríamos, los vasitos del área de Kiesenbach. Luego, bueno, volviendo otra vez a la rinoscopia, ¿no? Una vez la hayamos hecho, podemos clasificar en vemos punto sangrante o no vemos punto sangrante. En el caso de que veamos punto sangrante, pues podemos intentar cauterizarlo con nitrata de plata. Importante lo que he comentado antes de que esté el tabique anestesiado, porque si el tabique está bien anestesiado es una maniobra que no duele nada, pero en cambio si no ponemos anestesia, pues al paciente le pica y le molesta. Una vez hayamos cauterizado con nitrato de plata, podemos asociar el colocar una lámina de Spongostan para hacer un poco más de presión, colocar un poquito de Rinobanedip, de vaselina o de cualquier pomada para evitar que la costra se desprenda, o colocar normalmente un algodón con la anestesia local y vasoconstrictor o con un poco de agua oxigenada, aunque sea, para que hacer un poco de presión y evitar algún sangrado. En cambio, luego, por otro lado, si no vemos el punto sangrante y en ese momento el paciente no está sangrando, pues podemos valorar no hacer nada, no taponar ni tocar nada. Si sí que el sangrado sigue activo y no vemos punto sangrante, pues tendríamos ya que valorar la colocación del taponamiento. Aquí he puesto una foto de cómo haríamos la cauterización con el nitrato de plata. En la imagen de aquí vemos las venitas aquí del tabique anterior. Entonces tendríamos que coger la barrita de Argenpal y tendríamos que cauterizar primero lo que es la periferia, así haciendo círculos concéntricos hasta llegar al punto sangrante, y el punto sangrante tiene que ser lo último que cautericemos, porque si no es muy habitual que justo tocamos con la barrita y empieza a sangrar de nuevo, ¿no? Tampoco hay que asustarse si pasa, porque es lo normal. Y aquí al lado está la foto de cómo quedaría el tabique después de ser cauterizado, que se queda con este color así como blanco grisáceo, y que a veces que le sale al paciente por fuera y hay que explicarle que no se asuste, que es lo normal. Entonces, bueno, luego he querido poner aquí en esta imagen un resumen de los diferentes tipos de taponamientos más o menos que existen o que solemos utilizar. Creo que, bueno, corregirme si no es así, que lo que suele haber básico en la mayoría de centros de salud o en los pueblos suele ser lo que es la gasa de borde, y creo que el Merocel, que no sé exactamente si está en todos los sitios, pero creo que son como los taponamientos más habituales. Decir que, bueno, nosotros generalmente en la urgencia del San Pedro solemos utilizar más los Rinorapid, tanto sin balón como con balón,
que sería este de aquí, en el que introduciríamos el aire a través de la válvula, que bueno, los utilizamos nosotros porque tienen un material como más hemostásico y que se lubrica y es más fácil de introducir para el paciente. Luego también he querido poner una imagen de materiales hemostásicos que a veces utilizamos, sobre todo lo que son sangrados leves, de poca cuantía. A veces utilizamos poner una laminita de espongostán directamente sobre el tabique y con esto pues muchas veces lo que son sangrados leves los conseguimos solucionar o el surgicel mismamente. Luego, por último, he puesto aquí una foto de lo que es el Epitec, que es un taponamiento que solemos utilizar solo en casos de urgencia extrema, en los sangrados que el paciente viene con un sangrado bastante abundante que no conseguimos controlar de ninguna forma. Lo introducimos por el suelo de la fosa, con la válvula de arriba inflaríamos el taponamiento posterior, que se quedaría en la rinofaringe, y con la válvula de abajo inflaríamos el taponamiento anterior. Esto es un taponamiento muy agresivo que erosiona mucho la mucosa y que únicamente lo utilizamos como puente hacia un tratamiento definitivo en quirófano. Entonces, bueno, ahora he querido poner un par de vídeos sobre explicar cómo hacer el taponamiento con los taponamientos más habituales. El primero, este sería el taponamiento con gasa de borde. Para realizar un taponamiento nasal anterior con gasa, si somos diestros, cogeremos el rinoscopio con la mano izquierda y la pinza con la mano derecha. La gasa la cogeremos a unos centímetros del extremo, de manera que al comenzar el taponamiento el cabo nos quede fuera de la nariz. Así evitaremos que el extremo del taponamiento caiga por la rinofaringe y asome en la orofaringe, lo que es bastante incómodo para el paciente. Comenzaremos introduciendo el taponamiento en la parte posterior de la nariz y acomodándolo al suelo de la fosa nasal. Así veis que con la primera vuelta del taponamiento el extremo queda fuera de la nariz. Luego cogeremos bastantes centímetros de gasa para volver a introducirla al fondo de la fosa nasal sobre la primera vuelta del taponamiento. De esta manera introduciremos la mayor cantidad de gasa posible de manera ordenada en la fosa nasal, siempre de atrás adelante y de abajo arriba. Bueno, aquí es otro vídeo de cómo lo hace con el paciente sentado, pero bueno, sobre todo ver que con la gasa de borde cabe bastante longitud de la gasa en la cavidad nasal. Podemos llegar a gastar todo lo que es la circunferencia para hacer un buen taponamiento anterior. Voy a pararlo ya. Aquí he puesto otro ejemplo de cómo sería hacer un taponamiento con Rapid Rhino. Lo voy a pasar un poco. Bueno, aquí nos estaría explicando los diferentes tamaños que tenemos de Rapid Rhino. Tendríamos el que dijimos anterior de 5 centímetros o el anteroposterior, que es un poco más largo, que llega a 7,5 centímetros. Tendríamos que abrirlo y bueno, el capuchón este azul lo retiramos. Y aquí estaría comprobando el globo, ¿no? Cómo se hincha adecuadamente. Vemos cómo al introducir el aire, el taponamiento llega a un buen calibre. Bueno, lo vuelve a deshinchar. Y es importante, antes de introducirlo, el humedecerlo bien. Bien en agua, suero o agua destilada. Con esto conseguimos que se quede una película viscosa y vemos como únicamente con las manos, sin necesidad de rinoscopio o pinzas, lo vamos introduciendo paralelo al suelo de la nariz. Aquí desde otro punto de vista vemos que el taponamiento no tiene que ir hacia arriba, tiene que ir paralelo al suelo. Luego, una vez introducido, nos quedaría con una jeringuilla introducir el aire. Generalmente metemos unos 5 centímetros de aire, pero muchas veces lo que pasamos a la jeringuilla no llega a entrar del todo, entonces es importante valorar el globo final para saber cuánto aire hay dentro. Esta sería una visión de cómo se expandiría el tapón dentro de las fosas nasales, ¿no? Que vemos cómo llega a adherirse a todo lo que es la cavidad, rellenando toda la cavidad y haciendo hemostasia en cualquier punto sangrante. Y luego, por último, he puesto un taponamiento con Merocel, que también lo voy a ir pasando un poco. ¿No? Aquí lo estaría abriendo, que es esta laminita así blanca y dura. Es importante lubricarlo, bien con Rhinovanedif o vaselina, cualquier pomada que tengamos. Lubricarlo bien por ambas partes para facilitar la introducción.
Y aquí tenemos al paciente y la posición de introducción sería, como vemos aquí en la imagen, primero vertical para poder sobrepasar el vestíbulo nasal y una vez hemos entrado ya nos ponemos totalmente horizontales al suelo de la fosa y lo introducimos. La cara de dolor que está poniendo el paciente es la normal, porque es un taponamiento que es bastante molesto, entonces el paciente se suele quejar. Y luego, por último, tendríamos que instilar el suero fisiológico o el agua para hinchar el taponamiento, que se haga la esponja y que rellene toda la cavidad nasal. Luego los hilitos los colocaríamos, pondríamos esparadrapo para colocarlos a algún lado de la cara. Bueno, una vez hayamos hecho nuestro taponamiento, bien sea con gasa de borde, con Merocel o con Rhinorapid o con lo que tengamos a mano, es importante colocar la bigotera de gasas, ¿no? Porque tenemos que explicarle también al paciente que el tapón que hemos metido en la nariz hace de esponja y como esponja lo que hace es absorber la sangre y aunque el sangrado haya parado, luego toda esa sangre que ha cogido la esponja pues la va rezumando y es normal que haya como un goteo de agua sucia, de lo que decimos el agua de lavar carne, así de color más clarito, pero que no significa que haya sangrado activo, sino simplemente que el taponamiento está rezumando. Entonces ponemos la bigotera de gasas para recogerlo. Y eso es importante explicar al paciente que eso no significa que esté sangrando, sino que eso es normal y que si se va manchando, pues se va cambiando las veces que haga falta, pero que no tiene que asustarse. Luego también es importante, una vez hayamos taponado al paciente, pues pedirle que espere un tiempo prudencial en la urgencia antes de irse, pues una media hora o una hora, también un poco en función de la magnitud del sangrado, para asegurarnos de que no vuelve a sangrar, que muchas veces se van y tan pronto se han ido, vuelven otra vez diciendo que siguen sangrando. Pues eso lo controlamos pidiéndole que espere tranquilamente. Y luego, también importante, una vez hemos hecho un taponamiento anterior, sería comprobar la orofaringe, porque es en este momento cuando, después de haber hecho taponamiento anterior, si vemos que cae sangre por orofaringe, es cuando nos indica que a lo mejor es un sangrado posterior que no hemos conseguido controlar con el primer taponamiento. Entonces, aquí nuevamente voy a hablar de las epistaxis posteriores. Una epistaxis posterior suele ser un sangrado abundante que no cesa tras el taponamiento anterior y que, como hemos dicho antes, pues tiene sangrado activo por orofaringe, sangrado de gran cuantía, que va cayendo así, como digamos, como si fuese a chorro, y en el que en la rinoscopia no hemos conseguido ver el punto sangrante. Pero es una mezcla de estos tres conceptos, no únicamente que haya sangrado activo posterior significa que estemos en una epistaxis posterior, es un poco la combinación de todos estos. Entonces, cuando sospechemos que estamos en una epistaxis posterior, pues aquí sí que obviamente hay que avisar al otorrino porque son epistaxis que son difíciles de manejar. Entonces, bueno, brevemente, para que sepáis lo que solemos hacer nosotros, cuando tenemos una epistaxis posterior o sospechamos que lo pueda ser, hacemos un taponamiento con el rapidrino anteroposterior, ¿vale? Que es esto, que el tapón que mide unos 7,5 centímetros o incluso 8, que conseguimos taponar estructuras más posteriores. Si con este taponamiento no conseguimos parar el sangrado, solemos hacer un taponamiento bilateral. En la otra fosa, la contralateral, la que no está sangrando, no ponemos un taponamiento tan agresivo, solemos colocar un rapidrino sin balón o en el caso de que sea con balón no lo hinchamos tanto o lo hinchamos menos, porque si ponemos mucha presión bilateral hay el riesgo de que de comprometer la vascularización del tabique y hacer necrosis. En el caso de que con taponamiento bilateral no consigamos controlar el sangrado, solemos llevar al paciente en quirófano para hacer una revisión con anestesia general, el paciente dormido, y a través de cirugía endoscópica nasal, con un endoscopio, vamos generalmente a explorar a ver si vemos el punto sangrante y en el caso de que no lo veamos vamos a identificar la arteria senopalatina, que como he dicho antes es la principal arteria que irriga las fosas nasales y la cauterizamos o la ligamos. Y con esto muchas veces solemos controlar el sangrado. Decir que el taponamiento posterior clásico con gasas es un taponamiento obsoleto que ya no utilizamos pues, por la alta morbilidad, por lo doloroso y lo incómodo que es el paciente, y que hoy en día, teniendo la opción de poder hacer una cirugía endoscópica nasosinusal y poder identificar justo la arteria responsable, pues es una medida mucho más eficaz y por eso el taponamiento posterior ya no lo solemos utilizar. Entonces, bueno, una vez hayamos taponado al paciente y hayamos conseguido manejar la epistaxis, es importante también transmitir al paciente los cuidados que tiene que hacer en su casa, ¿no? Solemos decir que el taponamiento suele quedarse 3 días y que en 3 días acuda a su centro de salud a retirarlo. Durante todo este tiempo es normal que les duela la cabeza, que sienta congestión, o incluso hay que explicar que es normal que les salga sangre por el lacrimal, porque al final la fosa nasal está colapsada y por anatomía puede pasar.
Entonces pueden tomar analgesia habitual, un paracetamol, un ibuprofeno, lo que suelen tomar ellos. Sobre el hecho de poner antibiótico profiláctico o no, es un tema discutido, que generalmente no está indicado. Pero bueno, si queremos ser conservadores, pues con una amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas sería suficiente, pero no está indicado por ninguna guía clínica. Luego es importante también, que es recomendable decir al paciente que tras retirar el taponamiento, estos taponamientos son muy agresivos con la mucosa y suelen generar costras. Y hay veces que estas costras, cuando se desprenden, vuelven a ocasionar sangrados. Entonces es importante aconsejar al paciente que luego se compre en la farmacia para los días posteriores una pomada nasal. He dejado aquí unos ejemplos, como puede ser el Letibalm, el Rinocusio o la vaselina normal, y que se eche durante las primeras semanas después del taponamiento, pues cada 2 veces al día, una cosa así, para mantener hidratada la nariz y evitar las costras. Y luego las recomendaciones que el paciente tiene que llevarse a casa, solemos decir que no realice ejercicio intenso, ni que coja pesos en las semanas siguientes, 1 o 2 semanas, que intente no agachar la cabeza por debajo de la altura del corazón, intentar dormir con el cabecero inclinado, 45 grados, que intente estornudar con la boca abierta, que por supuesto no se suene la nariz, y que no se manipule la nariz, sobre todo cuando hacemos cauterización con argenpal, se queda la costra y eso luego les pica, entonces es normal que se metan el dedo, se quiten la costra y vuelven a sangrar, y al final se acaba generando un ciclo vicioso que no para el sangrado. Y luego también cuando por fin les damos de alta o despedimos al paciente, es importante decirle cuándo debe volver a la urgencia, porque como he dicho antes, muchas veces vienen por el resumen del taponamiento. Es importante decir que tienen que volver si hay sangrado activo rojo, o sea, de sangre roja de verdad. Si es un resumen clarito no haría falta. Y que también que sean un poco pacientes. Si sangran al principio un poco, pues que intenten presionarse con el taponamiento, y si después, digamos, de un rato, de media hora así, no paran de sangrar, pues ya habría que volver. Pero que hay veces que son muy alarmistas y a la mínima que notan un poco de sangre vuelven. Entonces, bueno, hablando un poco de los criterios de derivación, de cuándo habría que derivarlo al otorrino, yo creo que principalmente es la primera, ¿no? Cuando no consigamos controlar la epistaxis, sea por el motivo que sea, porque no tenemos medios, porque no hemos sido capaces, porque el material que tenemos no es suficiente. Entonces, esta es la razón por la que tendríamos que derivarlo. Otros criterios serían, bueno, pues las alteraciones anatómicas severas. Muchas veces el tabique está luxado, está desviado, y cuando intentamos introducir el taponamiento, pues nos choca y no somos capaces. O que el paciente tenga alguna alteración de la coagulabilidad o la enfermedad de Rendu-Osler, que ya vamos a prever que va a ser un sangrado difícil de controlar. Entonces, bueno, hasta aquí habría sido la parte de la epistaxis, de cómo manejarla. Luego, en el espacio que dejemos para dudas, no podéis presentar si tenéis alguna duda. Y voy a pasar ya a explicar la segunda parte, que serían los cuerpos extraños intranasales. Bueno, sabemos que generalmente los pacientes que vienen con el cuerpo extraño nasal suelen ser niños pequeños que se meten cosas por la nariz, y en el caso de adultos, también adultos con patología psiquiátrica o con retraso mental. La mayoría de los cuerpos nasales suelen quedarse al inicio de la nariz, porque suelen metérselo por la fosa y suelen chocar con la cabeza del cornete inferior, y no suelen profundizar más allá. También es frecuente verlos en la parte superior de la nariz cuando chocan con la cabeza del cornete medio, pero generalmente no suelen progresar más allá. Entonces, bueno, en el diagnóstico del cuerpo extraño, ¿cómo sospechamos un cuerpo extraño? Pues muchas veces es el padre el que nos trae al niño diciendo le he visto meterse algo, o a veces el niño se confiesa y dice que se ha metido algo. Y en el caso de que el cuerpo nasal sea tardío, o sea, que lleve tiempo en la nariz, pues tenemos la triada clásica de la rinorrea purulenta unilateral, ¿no? Que suele delatar a los niños. La forma que tenemos de confirmar que hay un cuerpo extraño, pues es la visualización directa. Hacemos una rinoscopia y generalmente vamos a ver ahí ya directamente el cuerpo extraño. En el caso que sospechemos que el cuerpo extraño es radiopaco, en el caso de pilas o monedas o cosas así, pues es útil si no pedir una radiografía de cráneo anteroposterior, y aquí solemos ver el cuerpo extraño. Aquí he puesto unas fotos de cómo se vería un cuerpo extraño que lleva tiempo, que vemos que se envuelve en una rinorrea un poco purulenta y no se acaba de delimitar exactamente bien los bordes del cuerpo. Aquí lo vemos igual, la rinorrea purulenta. Este sería un ejemplo de una radiografía anteroposterior, y veríamos aquí el cuerpo extraño integrado en la cabeza del cornete inferior. Entonces, bueno, un poco el tratamiento que podemos hacer con esto,
Pues sobre todo si el cuerpo extraño es grande y engloba toda la fosa nasal, pues podemos probar con la presión positiva, ¿no? Podemos pedir al niño, como sale en la imagen, que se tapone una nariz y que haga presión para afuera, y con eso hay veces que los pulsan del todo, por lo menos conseguimos que los pulse un poquito y sea más accesible. Si no lo conseguimos con esto, ya tendríamos que pasar a la instrumentación, ¿no? Si es blando tipo goma espuma, podemos intentarlo con pinzas, pero sería el único caso en el que probaríamos con pinzas, porque si es un cuerpo extraño sólido, sobre todo redondo, de paredes lisas, vamos a intentar cogerlo con las pinzas y se va a ir resbalando y lo único que vamos a conseguir es que vaya profundizando más en la nariz. Y luego va a complicar la extracción. Por eso decimos que si es redondo y liso, generalmente pues solemos utilizar un gancho o algo con lo que podamos sobrepasar el cuerpo extraño para luego arrastrarlo. Luego pondré unas fotos y si no solemos a veces utilizar la sonda de Foley, la que lo pasamos por el suelo de la fosa, luego lo hinchamos y retiramos. Este sería el ejemplo de cómo quitar un cuerpo extraño con la sonda de Foley. Vemos aquí cómo rebasaríamos el cuerpo extraño, hincharíamos y luego retiraríamos. Y aquí el ejemplo del gancho, ¿no? Sería introducirlo y arrastrar. Es cuestión de tener, la verdad, que la herramienta adecuada, ¿no? Que muchas veces es lo que no tenemos. Y luego, bueno, transmitir la idea de que generalmente un cuerpo extraño nasal no es una urgencia, porque el riesgo de aspiración con un paciente consciente y sano, realmente hay reflejos que van a permitir que el paciente no lo aspire a vía aérea. Entonces, transmitir la idea de que no es un asunto urgente, puede esperar a derivarse al día siguiente a la consulta, excepto en el caso de que sea un cuerpo extraño metálico, ¿no? Las típicas pilas de botón, que esto lo que podría ocasionar es una necrosis del tabique, entonces sí que habría que derivarlo urgentemente para su extracción. Y básicamente las complicaciones que puede hacer un cuerpo extraño nasal, epistaxis autolimitadas, pues por la erosión de la mucosa al introducir el cuerpo extraño, y la necrosis septal, que únicamente habría que tener cuidado, como he dicho antes, con las pilas de botón. Y bueno, hasta aquí mi parte de la presentación. Espero que haya quedado claro. De todas formas, luego, si no, en el turno de preguntas, pues cualquier pregunta que haya la escribís por el chat y la respondemos. Os dejo ya con la doctora Ibáñez, que va a continuar con los traumatismos nasales. Estamos aquí de nuevo. Bueno, lo que es en el tema de traumatismos nasales, me voy a centrar principalmente en lo que es en las fracturas de los huesos propios. ¿Por qué? Porque realmente se ven bastantes traumatismos hoy en día en la urgencia, pues debido a diversas causas, pues como pueden ser personas que practican deporte, agresiones, caídas en personas mayores. Y además creo que es muy importante saber el manejo, qué debemos o qué no debemos de hacer, porque sí que es verdad que hoy en día que los médicos estamos tan en el punto de mira de las demandas y de las denuncias, pues en el ámbito legal un traumatismo en las fosas nasales puede dejar una deformidad en la pirámide nasal que al final genera un daño estético y que luego requiere una evaluación por parte de los peritajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante aprender el manejo y cómo debemos hacer o qué no debemos de hacer en el caso de una fractura de huesos propios. La definición de una fractura de huesos propios es una solución de continuidad o bien en el propio hueso propio de la pirámide nasal o bien una fractura de la porción cartilaginosa, es decir, de cartílago septal. Saber eso, que tiene una preferencia por el sexo masculino, es decir, una proporción de 2:1 y una incidencia entre la segunda y la tercera década de la vida. Cuando tenemos un traumatismo, una fractura en los huesos propios, pues podemos tener simplemente una pequeña fractura unilateral en un lado de los huesos propios, a tener ya una fractura impactada o incluso llegar a tener una fractura conminuta, que no suelen ser las más frecuentes, pero bueno, saber que cada una de ellas tiene un manejo diferente. En el tema del diagnóstico es importante, como toda la patología que presentemos, es importante la anamnesis, es importante el preguntar al paciente cuándo sucedió el golpe, en qué momento, si fue haciendo deporte, si fue una agresión, la hora del golpe, o sea, la hora de la caída y de la fractura. También es muy importante conocer si el paciente relata antecedentes previos de fracturas nasales, porque ya ha habido alguna ocasión en la que el paciente viene a la urgencia pues relatando
me he roto la nariz, doctor, y solucióneme este problema, y realmente es un paciente que tiene ya un antecedente de una fractura previa. Entonces es importante preguntarlo y dejar también constancia en la historia clínica. También a la hora de indagar, también preguntar si está tomando algún tipo de medicación que pueda favorecer pues, complicaciones, es decir, anticoagulantes, ¿no? Que puedan facilitar el riesgo de sangrados incoercibles, hematomas en el septales. También saber si hay una cirugía nasal previa que puede inducir a complicaciones también más importantes, pues como pueden ser deformidades en la pirámide nasal, incluso desviaciones septales, etcétera. Y luego la sintomatología. Es importante saber cuáles son los síntomas, es decir, qué nos cuenta el paciente. Debemos preguntar siempre si el paciente ha presentado un sangrado nasal o no. Es muy difícil tener una fractura de huesos propios en un paciente que no ha sangrado. O sea, todos en algún momento hemos atendido a pacientes y habitualmente la norma es que todo paciente con una fractura de huesos propios presenta una epistaxis. Saber además si tiene insuficiencia respiratoria nasal que no relataba anteriormente. Si refiere que además existe una deformidad en la pirámide nasal. Si tiene afectación de la agudeza visual, porque cuando recibimos un impacto, una caída, un golpe a nivel del macizo facial, no simplemente puede haber una fractura en los huesos propios, sino que también puede haber un compromiso del maxilar, de lo que es el reborde orbitario, en el cual si hay una fractura de lo que es el suelo de la órbita, puede haber un atrapamiento de lo que es la musculatura orbicular y generar una diplopia a largo plazo, o sea, una complicación a largo plazo. Por tanto, es importante preguntarle al paciente si además él refiere que ve doble, si tiene alteración de la agudeza visual, si tiene rinorrea acuosa, porque podemos sospechar que a lo mejor hay una fractura también del techo de la base del cráneo y haya provocado una fisura del líquido cefalorraquídeo. Y luego, como no, es importante el realizar una fotografía por temas médico-legales. Un paciente que te viene a la urgencia, es importante tanto tomar la fotografía durante el episodio que viene en ese momento en urgencias, porque podemos dejar constancia de la deformidad de cara a temas legales si es que el paciente ha sido víctima de una agresión, como que nos enseñen y nos muestren una fotografía de antes del golpe, del traumatismo, porque en lo que he comentado anteriormente nos podemos encontrar con pacientes que tienen una fractura previa y vienen a urgencias y no la intentan colar, porque a lo mejor ha sufrido una agresión y quiere denunciar a la otra persona de una lesión que ahora mismo no presenta, ¿no? Y luego, como no, tenemos que ver al paciente, es decir, ver si tiene heridas en la pirámide nasal, si tiene además enfisema o afectación de lo que es el movimiento ocular, si tiene hematoma en la periorbitario, y luego pasar ya a lo que es a la palpación, ¿no? Palpar la pirámide nasal. Toda fractura de huesos propios, cuando la tocamos, somos capaces de sentir esa crepitación, es como un crujido de los huesos propios, ¿no? Cuando existe esa crepitación, sabemos a ciencia cierta que existe una fractura de huesos propios. De igual modo, tenemos que valorar si hay un hundimiento de algún hueso propio, si existe algún desplazamiento de la pirámide nasal, y luego también realizar la rinoscopia anterior, ¿no? Pues debemos valorar si el paciente presenta un desgarro en la mucosa nasal, si el paciente puede presentar un hematoma septal, si el paciente tiene una desviación del tabique nasal, porque todo eso debe de quedar reflejado en la historia clínica del paciente. Y luego, por supuesto, los estudios de imagen. Todo paciente que llega a urgencias se le realiza una radiografía, pero no es necesario. Como bien he dicho, el diagnóstico es mediante la exploración, o sea, debemos inspeccionar y palpar a ese paciente. La crepitación nos va a dar el diagnóstico directo y viendo, es decir, si vemos a un paciente somos capaces de valorar si existe una deformidad o un hundimiento de los huesos propios. Sí que es verdad que a veces por temas también médico-legales se piden radiografías, pero es importante porque a veces somos incapaces o a veces existen fracturas previas y no somos capaces de distinguir si esa línea de fractura es reciente, es aguda o es una lesión crónica. Entonces podemos encontrarnos también que en vez de servirnos de ayuda nos pueda estar perjudicando de cara a un diagnóstico o incluso de cara a un peritaje, ¿no? Y luego, por supuesto, es importante además el realizar una radiografía del macizo facial a nivel antero-posterior si sospechamos que además de la fractura de huesos propios, como se ve en esta imagen, que se ve claramente que aquí hay una fractura aquí y aquí existe otra fractura, que además puede haber una fractura añadida de lo que es
el arco cigomático, del hueso maxilar en el suelo de la órbita. En pacientes, pues eso, que haya además un enfisema subcutáneo, una afectación de la musculatura ocular, pues realizar una radiografía anteroposterior. Por supuesto, también complementarlo con un TAC de senos paranasales en el caso de que haya pues, múltiples contusiones o sospechas de fracturas a nivel del macizo facial. Y luego ya centrándonos en el tratamiento, debemos realizar lo primero, el tratar el ABC. O sea, es decir, primero tenemos que centrarnos en que el paciente no hay un compromiso de la vía respiratoria, si existe un edema muy importante a nivel nasal o un sangrado, ¿no? Entonces, lo primero, debemos, si el paciente viene a urgencia sangrando, es tratar la epistaxis, como ha dicho la doctora García Pila, y una vez que tenemos tratada lo que es la epistaxis, nos ponemos a explorar esa fosa nasal, es decir, valorar si existe un desgarro, si hay un hematoma, y luego intentar, si hay además, el siguiente paso sería suturar las lesiones que puedan existir a nivel de la piel. Si hay heridas en lo que habitualmente suelen estar asociadas en la que es la piel de la pirámide nasal, se realiza una infiltración anestésica y una sutura, ¿no? Siempre la sutura debe realizarse con una seda o con un prolene, pero de 4 o 5 ceros, no más. O sea, no menos número, porque es verdad que pueden quedar cicatrices antiestéticas, ¿no? Una hipertrofias ahí de las heridas que luego se van a visualizar. Y luego tenemos que valorar, además, ya una vez que hemos inspeccionado, hemos suturado, hemos tratado el sangrado, debemos ver si la pirámide nasal está desplazada o no. En este caso, por ejemplo, esta paciente no tiene una desviación de la pirámide nasal, ¿no? Pero si en cambio en esta otra imagen vemos que el paciente presenta una deformidad o una laterorrinea, en este caso al lado izquierdo, pues tenemos que tratar esa deformidad y tenemos que reducir esa fractura de huesos propios. Claro, no se aconseja hacerla a las bravas, es decir, que antes de nada lo que tenemos que hacer es anestesiar bien la zona para reducir en todo lo posible el dolor, ¿no? Esto es, lo que hacemos es bloquear las ramas del trigémino, la rama orbitaria y la rama maxilar. En 3 puntos principales vamos a realizar el bloqueo. Sería a nivel del nervio infraorbitario, es decir, que vamos palpando y donde existe un hundimiento de lo que es el pómulo, ahí infiltraríamos para bloquear el nervio infraorbitario. Por otro lado, en el canto interno de la ceja, pincharíamos también aquí para bloquear lo que es el nervio supraorbitario. Y luego, a ambos lados de las fosas nasales se pueden también infiltrar para anestesiar todo lo que es la pirámide nasal. Una vez que tenemos realizada la anestesia, que se puede realizar pues o bien con la Unijet, la Carpool, con las balas de anestesia que tenemos en la urgencia, y en caso de no disponer de este tipo de instrumento, de herramienta, pues podemos infiltrar anestesia de cualquier otro tipo, que sí que es más fácil que podáis encontrar en los ambulatorios o incluso en urgencias rurales, como puede ser la lidocaína, la mepivacaína, pues se puede instilar, incluso se puede combinar la lidocaína 50-50 con la MEPI e instilarla con una aguja subcutánea o una aguja intramuscular. Una vez que ya hemos realizado el bloqueo anestésico, lo que se va a realizar es la reducción de la fractura de huesos propios. Como he dicho, hay múltiples tipos de fracturas, es decir, desde fracturas simples, únicamente existe una lesión unilateral, una fractura en uno de los huesos propios, a fracturas conminutas. Pero habitualmente solemos encontrarnos con 2 tipos de fracturas, ¿no? La que existe un desplazamiento lateral, es decir, que la pirámide nasal se desvía hacia un lado. En esos casos lo que hacemos es, existe la posibilidad, no siempre está, de tener este instrumento, que lo que se hace es se introduce dentro de la fosa nasal por el lado que presenta la concavidad, es decir, por el lado que está así. Por este lado, como se ve en la imagen, se introduce este instrumento, esta herramienta, ¿no? Y en el lado de la convexidad, que es este otro lado, lo que vamos a hacer es hacer una maniobra presionando con el dedo para facilitar el desplazamiento de la pirámide nasal. Como en muchas ocasiones, que de hecho nosotros, yo sé que en urgencias a veces no encontramos este instrumento o no disponemos de él, simplemente se puede hacer esta misma maniobra utilizando los dedos pulgares. Es decir, si yo tengo un desvío de mi nariz hacia el lado derecho, lo que hacemos es, con mi dedo pulgar, ejercemos una presión sobre el hueso propio derecho hacia la izquierda. Y en el caso contrario, es decir, que tengo una deformidad hacia la izquierda, pues lo mismo, haremos más presión en el lado
izquierdo para poder desplazar la pirámide nasal hacia el lado contrario. Por el contrario, también podemos tener pacientes que tengan un hundimiento, o sea, una deformidad del hueso propio, como se ha visto en la radiografía, que había un hundimiento de la parte más distal de los huesos propios, ¿no? En esos casos, lo que tenemos que hacer es introducir ese mismo instrumento y lo que tenemos que hacer simplemente es una palanca hacia arriba, es decir, intentar levantar el hueso propio hacia arriba. Si no disponemos de esto, que ya digo que es muy difícil porque no se suele encontrar nunca la urgencia, yo a veces me ha tocado tener que elevar huesos propios, lo que hago es introducir un mango de bisturí. Lo que hago simplemente es envolverlo en una gasa y es una cosa que todo el mundo tiene en un maletín, en cualquier centro de salud o en cualquier ámbito de urgencias que nos encontremos. Es introducir el mango del bisturí en su parte más plana y traccionar de él hacia arriba para poder elevar los huesos propios. Una vez que se recolocan los huesos propios, si no hemos taponado antes porque el paciente estaba sangrando, lo que se hará es colocar un taponamiento nasal, bien con Merocel, con Rapirrino, con lo que dispongamos en ese momento o con incluso gasa de borde. Y colocaremos una férula, la férula famosa, la férula de Denver que se ve en esta imagen, pero nunca directamente sobre la piel. Debemos primero colocar una esparadrapo de tela, de papel, de lo que sea, y encima de eso colocar lo que es la férula de Denver, que es esta de aquí, y si no disponemos de ella, pues con escayola que utilizan nuestros compañeros, los traumatólogos, pues recortar y moldear y luego fijarla con esparadrapo a la piel para que no se caiga. ¿Cuánto tiempo mantenemos la férula? 7 días. Se mantienen 7 días y durante esos 7 días no es necesaria la cobertura antibiótica, como bien ha dicho la doctora García, porque únicamente los taponamientos se suelen retirar entre las primeras 48 y 72 horas y una vez que se retira el taponamiento es muy importante valorar esa nariz, es decir, descartar que no haya un hematoma septal, que puede ser una complicación secundaria a una fractura de huesos propios y una vez que comprobamos que no existe ninguna alteración, ninguna deformidad en el tabique nasal, se deja la férula, lo que es la férula de Denver, 7 días. Eso se retira simplemente y luego no hace falta realizar ningún tipo de tratamiento a posteriori. Sí que es verdad que es importante a todo paciente que presenta una fractura de huesos propios y que presenta un hematoma palpebral, es importante que no le dé la luz solar directamente porque queda un hematoma. A posteriori quedan como unas ojeras marcadas de por vida, ¿no? Importante que no hagan ningún tipo de esfuerzo durante una semana, que no cojan ningún tipo de pesos por el riesgo de sangrado y luego pues ponerse frío local y antiinflamatorios como cualquier tipo de fractura en otra parte del organismo. Claro, ¿qué sucede si yo como médico no soy capaz de detectar una fractura de huesos propios? Pues es preferible que el paciente lo derivéis a la consulta. ¿Por qué? Porque una fractura de huesos propios se puede llegar a refracturar, es decir, a reducir desde las primeras 24 horas hasta las 72 horas después de la fractura. De tal manera que ante una duda, porque es verdad que a veces vienen pacientes con un edema tan importante de la pirámide nasal y del macizo facial, que es muy difícil poder llegar a distinguir si realmente existe o no una fractura de huesos propios. En esos casos, ¿qué hacemos? Pues se coloca la férula de Denver que va a ayudar a que baje el edema, se le pauta al paciente antiinflamatorios y que se reevalúe en nuestras consultas o bien a través del médico de cabecera, pero en esas primeras 72 horas para poder reducir la fractura de huesos propios. Una vez pasado ese plazo, claro, existe el riesgo de que pueda quedar una deformidad de la pirámide nasal de por vida, que eso implica al paciente tener que pasar luego por una cirugía que es una rinoseptoplastia para poder corregir esa deformidad de la pirámide nasal. ¿Qué otro tipo de complicaciones conlleva el no reducir una fractura de huesos propios? Pues una deformidad también del septum, es decir, que el tabique nasal puede quedar totalmente luxado y eso provocar una insuficiencia respiratoria nasal, como aquí se ve en esta imagen, que se ve claramente como el borde más anterior del cartílago es totalmente luxado dentro de la narina izquierda, pues debido a un traumatismo facial previo. Entonces, en este caso, habría que plantear al paciente pues, en un posoperatorio, en un tratamiento más tardío de realizar una cirugía nasal, una septoplastia, para poder corregir este bloqueo que produce la desviación nasal. Y luego, además, es importante también que puede haber perforaciones en el tabique, es decir, todo paciente que tiene una agresión, pues puede haber una necrosis del cartílago
por una falta de irrigación que puede generar una perforación septal a largo plazo. Porque habitualmente las perforaciones del tabique suelen ser debidas a hematomas septales que no se han diagnosticado y que lo que hacen es que la mucosa la mucosa nasal es una mucosa que además pues, está formada también por pericondrio. Pues cuando hay un despegamiento de ese tejido mucopericóndrico, lo que hace es que el cartílago queda totalmente avascularizado, de tal manera que cuando no existen nutrientes, ese hematoma lo que hace es dejar al cartílago avascular y al final se produce una necrosis del cartílago que genera a largo plazo una perforación del tabique. Claro, es importante lo que he dicho, cuando retiramos el taponamiento o en la visita médica cuando acude el paciente a urgencias, descartar el hematoma septal porque habría que drenarlo, habría que tratarlo. Voy a poner un vídeo de una paciente con un hematoma septal en el cual se ve clarísimamente cómo se drena el hematoma septal. Os voy a poner el vídeo, os voy a dejar el audio para que escuchéis porque la explica. Nasales en dorso y punta pueden formar hematomas a nivel septal. Aquí veis el hematoma, es un hematoma bilateral. Esto que parece que puede ser un cornete, esto es el tabique lleno de sangre, de coágulos. Drenaje mediante asepsia y antisepsia de la pirámide nasal y el vestíbulo. Anestesia tópica de las fosas nasales. Bloqueo troncular con 10 centímetros de silocaína epinefrina. De los ramos nasopalatinos. Claro, lo que es la anestesia troncular a lo mejor se puede obviar y únicamente aquí lo voy a adelantar el vídeo. De la mucosa. Succión del contenido hemático y divulsión Roma con pinza cocha. Colocación de Penrose, taponamiento nasal anterior, bilateral y compresivo, y colocación de bigotera. Entonces eso, que adelanta el vídeo porque me refiero a hacer una infiltración anestésica muy amplia. Realmente si colocamos las mechas de anestesia dentro del tabique y simplemente infiltramos lo que es la zona del hematoma, sería suficiente para poder hacer la incisión y drenar. Porque es verdad que además los hematomas septales producen muchísimo dolor. Es decir que, bueno, si se puede realizar un bloqueo, pues como he dicho, anestesiando a nivel del supraorbitario, a nivel nasopalotino, correcto, pero vamos que nosotros drenamos habitualmente los hematomas o los abscesos septales únicamente colocando anestesia, lentinas embebidas en anestésico tópico y luego también infiltrando anestésico local. Claro, otra de las complicaciones que nos podemos encontrar es que si ese hematoma no se drena, pues acaba produciendo un absceso dentro del propio tabique, que al final lo mismo a la larga va a generar una perforación septal. Y aquí este vídeo pues, muestra también cómo se realiza un drenaje de un absceso septal. Os lo muestro. El absceso septal ocasiona hundimiento del dorso nasal por necrosis del cartílago. La rinoscopía anterior demuestra colección submucosa bilateral. Se requiere asepsia y antisepsia del área nasal, anestesia troncular de la pirámide y anestesia local de la mucosa. Punción comprobatoria con aguja 14. Incisión de la mucosa. Divulsión amplia. Succión y evacuación del contenido purulento. Colocación de Penrose. Finalizando el procedimiento. Ya finaliza el procedimiento, por supuesto, siempre
en todo paciente con un traumatismo, una fractura de huesos propios, es importante colocar un taponamiento nasal por el riesgo de evitar las complicaciones de que pueda haber un hematoma septal en las primeras 24 horas, que a lo mejor en el momento de la llegada a urgencias no presenta, y en cambio el taponamiento nasal bilateral pues permite ferulizar y evitar que pueda haber una colección hemática dentro de la mucosa septal y evitar de ese modo pues complicaciones pues de hematomas, perforaciones septales o abscesos septales. Y ya centrándonos en la última parte, que es lo que es la sinusitis aguda, sabemos que no es una patología muy frecuente, es decir, que, bueno, patología frecuente en el sentido de a nivel de consultas. Menos del 5% de la patología es una sinusitis aguda, ¿no? Es decir, que no es una patología demasiado frecuente en el ámbito de consultas tanto de urgencias como ámbito ambulatorio. Sí que es importante cómo definimos una sinusitis aguda, pues como cualquier inflamación o cualquier infección en los senos paranasales. El año pasado, la Sociedad Europea de Rinosinusitis publicó una guía, la famosa guía EPOS, de la que he sacado esta charla, es decir, para estar lo más actualizado posible a lo que hoy en día se define como una rinosinusitis aguda. ¿Qué es una rinosinusitis aguda? Sería aquel paciente que presenta 2 o más síntomas de forma súbita, de entre los cuales uno de ellos tiene que ser al menos una obstrucción o una congestión nasal, o bien una rinorrea bien anterior o bien un goteo postnasal. Y además presentar o bien añadido a estos síntomas dolor facial o presión en el macizo facial, junto con hiposmia o anosmia. Y la duración de estos síntomas siempre tiene que ser menor de 12 semanas. Porque si ya hablamos de más de 12 semanas de duración, estaríamos hablando de una rinosinusitis crónica. La guía EPOS divide esta rinosinusitis aguda como en diferentes estadios, ¿no? Y le da diferentes nomenclaturas. Sabemos que la sinusitis aguda, pues el primer estadio, o sea, donde nos encontramos, es un catarro común o denominada coriza, donde el paciente presenta síntomas de rinorrea, congestión, incluso a veces estornudos, pérdida de olfato, y que aproximadamente pues, se suele venir a resolver entre los 5 y 10 primeros días. Pero si resulta que a los 5 días de empezar los síntomas existe un empeoramiento de los síntomas o bien los síntomas persisten más allá de los 10 días, esta guía habla de una rinosinusitis aguda posviral. Y para hablar de una rinosinusitis aguda bacteriana, el paciente además tiene que tener 3 de los síntomas que aparecen en esa diapositiva, es decir, fiebre, rinorrea purulenta, una patología unilateral, un dolor importante añadido y elevación de los factores de reactante de fase aguda, una elevación de la PCR, de la proteína C reactiva. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que aparece la sinusitis aguda? ¿No? Pues como hemos estado explicando al principio, existen unos orificios, los meatos, por donde están los ostium de drenaje de los senos paranasales. Pues cuando existe un bloqueo de esa zona, es decir, que no permite que pueda ir drenando el moco hacia las fosas nasales, se produce una congestión, una inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Eso hace que facilite el estancamiento de las secreciones y a su vez va a generar un transudado y una vasodilatación que va a generar una hipoxia en los tejidos, facilitando además el sobrecrecimiento de microorganismos, bien víricos o bien bacterianos en las fases las sinusitis ya más complicadas. ¿Por qué podemos tener ese bloqueo, ¿no? ¿Qué puede afectar? Pues una desviación del tabique nasal, como se ve en esta imagen, puede bloquear perfectamente el ostium, en este caso del seno maxilar, y facilitar que cuando hay un proceso catarral se produzca una inflamación en esta zona de aquí y facilite el acúmulo de moco y una sinusitis aguda. También, esto sería lo que es las imágenes, un tabique, el septum nasal. Esto sería el cornete medio, pero es un cornete medio muy dilatado, lleno de aire. Pues una concha bullosa, que es como se llama, también puede estar impactando directamente sobre el orificio de drenaje del seno maxilar e impedir su correcta ventilación y su correcta aireación. Y luego además existen otro tipo pues, de factores predisponentes que pueden facilitar el hecho de que haya pacientes que tengan mayor tendencia a desarrollar este tipo de rinosinusitis aguda, ¿no? Patología inflamatoria, pues como la rinitis alérgica, las rinitis no alérgicas,
pacientes que abusan de los vasoconstrictores, como la oximetazolina, pues también genera un edema de la mucosa tanto nasal como de los senos paranasales. Pacientes que presentan una alteración en el transporte mucociliar, pues como pueden ser la enfermedad de Cartagener, una fibrosis quística, una discinesia mucociliar, una discinesia ciliar primaria, y luego enfermedades inmunitarias, pacientes con VIH, con una hipogamaglobulinemia, un déficit de la IgA, pacientes con un traumatismo nasal, pues una fractura perfectamente de huesos propios, te puede generar, o una fractura del macizo facial, puede provocar un hemoseno que se puede infectar y dar una sinusitis aguda, enfermedades granulomatosas, pues como puede ser el Wegener, neoplasias, en este caso pues pueden ser neoplasias benignas o malignas, por ejemplo la poliposis nasal es una etiología que va asociada a la rinosinusitis, ¿no? Y incluso tumores también malignos, o sea, carcinomas epidermoides, etcétera. Y luego, por supuesto, patología dentaria. Infecciones en los abscesos dentarios también puede provocar infecciones a nivel de los senos paranasales, principalmente las sinusitis maxilares. Luego, sabemos que la mayoría de las infecciones van a ser víricas y que solamente un porcentaje muy bajo, es decir, en menos del 2%, entre el 0,5 y el 2%, van a ser sobre infecciones bacterianas. Como he dicho antes, ¿qué porcentaje, cuál es la incidencia de este tipo de sinusitis aguda? Pues es un poquito más elevada en niños, entre el 5 y 10% de los niños presentan a lo largo de su vida algún episodio de sinusitis aguda, y en cambio los adultos entre el 1 y el 2%. Saber que es una patología que se suele resolver espontáneamente a los 7 días desde el inicio de los síntomas, y que el origen principal, como catarro común que es, van a ser los virus. ¿Qué virus? Pues el virus respiratorio sincicial, el adenovirus, el virus para influenza, el virus influenza, etcétera. A nivel de sobreinfecciones bacterianas, es decir, en ese 0,5-2% de los pacientes, ¿qué tipo de bacterias podemos tener? Pues el Haemophilus influenza, el neumococo y la Moraxella catarrhalis. Y luego, por otro lado, si hablamos de infecciones dentarias, saber que no suele ser una infección únicamente o bien aeróbica o bien anaeróbica, no, suelen ser infecciones polimicrobianas, es decir, que tenemos además asociados pues el Fusobacterium, es decir, microorganismos anaerobios que son los que suelen estar provocando infecciones dentarias, que son los que van a originar la rinosinusitis de origen dentario, por infecciones o abscesos en las piezas dentarias que están incluidas dentro de los senos maxilares. En esta imagen de la izquierda pues vemos el tabique, el septum aquí, en este lado, y el cornete inferior que está un poquito dematizado, y además vemos toda esta mucosidad blanquecina que está asociada y que nos hace sospechar que el paciente presenta una rinosinusitis aguda. En esta otra imagen, por el contrario, lo que estamos mostrando no es el suelo de la fosa, sino que estamos mostrando lo que es el meato medio, ¿no? Esto sería el septum, esto de aquí sería el cornete medio, y vemos cómo se ve una rinorrea, un goteo de moco de color más o menos verdoso procedente del meato medio. Eso nos hace sospechar pues, que la patología pues, está en bien del seno maxilar o a nivel de los senos frontales. El diagnóstico, como bien he dicho, es clínico, es decir, que no tiene ningún sentido realizar una radiografía de senos paranasales en aquel paciente que nos está diciendo que presenta obstrucción, que presenta rinorrea, que tiene dolor de cabeza. Sí que también se puede realizar la famosa percusión de los senos paranasales, es decir, percutiendo con los dedos a nivel de los senos frontales o en los senos maxilares, generando presión en esta zona, y el paciente suele relatar que tiene aumento del dolor, o si inclina la cabeza hacia adelante, es verdad que les produce un aumento de la presión del macizo facial. Pero como bien dice la guía EPOS, el diagnóstico es clínico, tiene que presentar 2 o más síntomas de los que he dicho al inicio. La radiografía no está indicada para nada, o sea, únicamente estaría indicada en aquellos pacientes que a lo mejor podamos sospechar que tiene alguna otra patología añadida, como puede ser una poliposis, pero de hecho la radiografía de senos ni tampoco sería la prueba diagnóstica de elección, ¿no? Por tanto, importante, olvidaros de hacer radiografías de senos en pacientes con una sospecha de una sinusitis aguda. El diagnóstico es clínico. Aquí os muestro unas imágenes del TAC pues para que veáis cómo son los senos paranasales, es decir, aquí vemos los senos frontales que están perfectamente aireados, lo que
es el tabique nasal. Por otro lado, aquí vemos una imagen mucho más posterior, son cortes todo coronales, ¿vale? En este sentido. Vemos el tabique en la línea media y lo que sería el cornete inferior y el cornete medio. Pues aquí existe una inflamación del ostium de drenaje, veis que aquí se ve mejor, por donde va a drenar el moco, pues se ve claramente que hay un acúmulo de moco en ambos senos maxilares de forma bilateral. Y una vez realizado el tratamiento, pues el paciente presenta una mejora completa y una resolución completa de los síntomas. Poniendo estas imágenes no quiero decir que haya que hacer ninguna prueba de imagen ni ningún TAC, simplemente es para que veáis cómo se podría ver una sinusitis aguda o una rinosinusitis aguda recurrente en un paciente con una patología crónica. Porque ya os digo que no se realiza ningún tipo de prueba diagnóstica radiológica, únicamente el diagnóstico es clínico y es verdad que en nuestro caso disponemos de la endoscopia flexible que nos va a permitir valorar y ver si realmente vemos esa rinorrea anterior, incluso la rinorrea posterior. O sea, el goteo, el moco. Por otro lado ya el tratamiento, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que debemos hacer? La guía EPOS os recomiendo que la leáis, es verdad que es muy extensa, pero está muy detallada y orienta mucho qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer a nivel de, digamos, de diferentes niveles, a nivel de atención primaria, a nivel de hospitalario y ya a nivel de... me están pintando, y luego a nivel de servicio, digamos, más específico de otorrinolaringología. Entonces, no voy a centrarme en esta diapositiva porque son muchísimos, es un algoritmo muy largo y os he resumido la diapositiva en esta imagen, ¿no? La que hemos puesto al principio. Tenemos el catarro común, en el cual el paciente presenta un catarro, una coriza, tengo mocos, doctor, tengo mocos, congestión. ¿Qué tratamiento debemos ofrecerle? Tratamiento sintomático, es decir, si tiene febrícula le damos paracetamol, le podemos dar antiinflamatorios porque baja la inflamación de los senos paranasales y de la mucosa de los senos paranasales y además sí que hay evidencia que el uso de vasoconstrictores nasales como la oximetazolina se pueden administrar aproximadamente entre 5 y 7 días máximo porque va a ayudar un poquito a disminuir la inflamación de la mucosa del ostium de drenaje de los senos paranasales y facilita lo que es el aclaramiento mucociliar. Pero nada de antibióticos, aunque el paciente relate empeoramiento clínico. Es decir, que ya el paciente empezamos a entrar en la segunda fase, pasados los 10 días, el paciente sigue con los mismos síntomas o incluso te cuenta que han pasado 5 días y que está peor, que el moco le ha cambiado de color, que ya no es transparente, que ahora es blanco y que tiene muchísimo más dolor. Tampoco debemos dar antibiótico porque si no cumplen los criterios que he dicho antes de tener fiebre, dolor intenso, que presenta una sintomatología unilateral, no está indicada realizar el administrar a estos pacientes antibiótico. Únicamente también se pueden dar los vasoconstrictores nasales, que sí que hay evidencia científica de que mejora el aclaramiento mucociliar, pero además al tratamiento que se le añade a la fase de inicio de un catarro común serían añadir los corticoides intranasales, la budesonida, la mometasona, el bromuro de hipatropio, bueno, los corticoides intranasales que todos conocemos, para mejorar ese prodromos, ¿qué es lo que va a hacer el corticoide intranasal? Pues disminuye la vascularización, produce una menor edema y facilita, mejora la congestión, mejora la rinorrea y mejora los síntomas. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede administrar el corticoide intranasal? La guía no habla de cuánto tiempo ni de qué fármaco es mejor que otro. Sí que es verdad que en mi experiencia pues solemos administrarlos unos 2 semanas desde que el paciente acude de nuevo a la consulta refiriendo que los síntomas persisten o que no mejoran. Por el contrario, si ya el paciente o sospechamos de una sinusitis bacteriana, sí que en este caso está indicado administrar antibiótico por vía oral. ¿Cuánto tiempo? Pues lo mismo. Las guías clínicas antes administraban tratamientos antibióticos incluso de hasta 14 días. Hoy en día hay gente que administra antibióticos de entre 5 a 10 días, o sea que no hay una media. En los estudios, en la guía EPOS, hay un montón de revisiones científicas comparando un tratamiento con otro, es decir, comparan amoxicilina con amoxicilina clavulánico, cefalosporinas de tercera generación, acitromicina. Entonces, la acitromicina, por ejemplo, la administran 3 días y demuestran que tiene la misma efectividad que administrar una amoxicilina de 500 en estos pacientes, ¿no? Entonces, empezar con tratamiento antibiótico siempre y cuando hay una sospecha de una rinosinusitis aguda bacteriana. ¿Cuántos días? Lo que digo,
pues entre 7 y 10 días, ¿vale? Y, por supuesto, la corticoides intranasales, en este caso, habría que mantenerlo pues, aproximadamente pues, otros 15 días desde el inicio, asociado con el tratamiento antibiótico. Tanto la fase de la rhinosinusitis aguda posviral y la bacteriana no están indicados ni dar antihistamínicos, ni mucolíticos, ni cosas de esas, porque no valen para nada, no hay evidencia científica que los soporte. Y luego ya vamos a la última parte, que son las complicaciones de la rhinosinusitis aguda. Saber que existen 3 tipos de complicaciones: las focales, es decir, que puede haber complicaciones dentro de los propios senos paranasales, como pueden ser los mucoceles, que son simplemente como dilataciones dentro de los senos paranasales, que lo que hacen es producir un acúmulo de moco y produce, por efecto compresivo, pueden llegar a romper las paredes de los senos paranasales. Como se ve en esta imagen, hay una fractura, hay como una especie de caída del párpado superior, porque hay un mucocele en el seno frontal en el cual ha ido creciendo, se ha ido expandiendo y ha roto el techo de la órbita y se ha metido dentro del globo ocular. También pueden dar a nivel local pues, osteomielitis. Luego las complicaciones intracraneales, que tampoco son muy frecuentes, pero existen. ¿Qué tipo de complicaciones? Desde una meningitis a un absceso cerebral, un absceso epidural, un acceso subdural. Claro, la clínica que nos va a contar el paciente es un paciente que tiene una evolución muy tórpida, que además presenta náuseas, alteraciones en el nivel de conciencia, una cefalea intensa. En esos casos es importante asociar una técnica de imagen, un escáner, un TAC o una resonancia para verificar si realmente existe este tipo de complicaciones, porque el tratamiento ya necesita tratamiento quirúrgico para poder drenar los abscesos intracraneales. Y luego la complicación que vamos a hablar y que voy a definir un poquito más en detalle son las celulitis orbitarias. Existen diferentes estadios, ¿no? El grado más leve simplemente es la celulitis preseptal, en la cual únicamente vamos a encontrar un edema de lo que son los párpados y como mucho de la conjuntiva ocular, pero ninguna alteración de la visión ni nada por el estilo, y saber que la causa más frecuente de una celulitis preseptal no suele ser una sinusitis, sino que suele ser o una daquilocistitis o una infección del tejido de la piel, tejido subcutáneo. Y luego tenemos la celulitis orbitaria, el acceso superióstico, el acceso orbitario y la trombosis, eso ya por grado de complejidad. La celulitis orbitaria, que es lo que se ve en esta imagen, es una patología importante, urgente y que estamos comprometiendo la vida de nuestro globo ocular. Entonces es importante detectarla y realizar un tratamiento inmediato para evitar que el paciente pueda tener una ceguera permanente. Es importante, no me voy a centrar mucho porque tampoco quiero hablar de la estructura del globo ocular, simplemente decir que hay como una barrera, es decir, que el ojo siempre se protege, ¿no? Como bien he dicho antes, las células etmoidales están separadas de lo que es el globo ocular, que tiene la órbita que tiene esa forma de cono, están separadas por la lámina papirácea. Pero esa lámina papirácea veis que tiene como una especie de orificios por donde penetran diferentes estructuras vasculares, y lo mismo que penetran esas estructuras vasculares, cualquier infección de las células etmoidales se puede propagar al interior del globo ocular, ¿no? De la órbita. Pero es verdad que tenemos una pared, que es lo que es el septum orbitario, que va desde los párpados al periósteo del hueso orbitario, que lo que hace es impedir que, digamos, pueda progresar esa infección. Entonces, en la celulitis preseptal lo que se infecta es esto, la parte blanda, o sea, lo que es el párpado, pero cuando hablamos de una celulitis orbitaria o un absceso y demás, que ya son fases mucho más avanzadas, es porque esa barrera, esa membrana se rebasa de tal manera que la infección entra dentro de la grasa de la órbita, ¿no? Y esa propia infección produce una inflamación de la grasa y, como veis, encontramos estructuras importantes. Está toda la musculatura externa del globo ocular, incluso el nervio óptico. Entonces, si se empieza a producir una inflamación, eso comprime el globo ocular y lo que hace es producir una proctosis, o sea, expulsa el globo del ojo hacia afuera. Tiene además una oftalmoplegia, es decir, que el paciente no es capaz de mover el globo ocular en ninguna posición de la mirada, se produce un edema, una quemosis conjuntival de todo el párpado e incluso una pupila arreactiva. Y el paciente además puede relatar alteraciones de la agudeza visual. En esos casos, urgencia vital para el ojo, es decir, que es importante tratamiento antibiótico intravenoso, avisar tanto al oftalmólogo como a nosotros, ¿de acuerdo? Porque hay que hacer una evaluación de la agudeza visual de este paciente. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente, ¿no? En este tipo de patología? Pues que sí que es verdad que en alguna ocasión llegamos a plantear la intervención quirúrgica,
sobre todo cuando vemos que en las primeras 48 horas no existe una mejora de la sintomatología, si existe una agudeza visual afectada o si vemos al hacer la prueba de imagen, porque siempre se solicita un TAC de órbitas, si vemos que hay una colección de pus dentro de la órbita, pues hay que drenarlo, ¿no? Os voy a decir una cosa que yo creo que es muy importante, que a mí lo aprendí cuando yo era residente, que cuando debemos de echar a correr, ¿no? Cuando un paciente con una sospecha de una celulitis orbitaria, pues cuando un paciente pierda la visión del color rojo, es decir, que todos tenemos un boli rojo, cuando el paciente diga que no ve ese color, tenemos 2 horas para poder actuar, para evitar que el paciente pierda para siempre la visión. Es importante. Entonces, todo paciente que te dice, doctor, no veo bien, le pones el boli rojo y no lo ve, coge el teléfono, llama al oftalmólogo, llama al otorrino, que se tiene que meter en quirófano para poder drenar, descomprimir esa órbita. Es verdad que la celulitis orbitaria no es muy frecuente en adultos, pero sí que es muy frecuente en niños, y he visto que también hay algún pediatra que se ha conectado. Entonces, pues eso, que saber que las celulitis orbitarias en niños solemos ser más cautelosos. El tratamiento que se suele poner suele ser tratamiento intravenoso y se les revalúa. Es decir, que si el paciente no tiene afectación visual y existe una mejora en las primeras 48 horas, el tratamiento se persiste, o sea, se dejan 7 días con tratamiento intravenoso. Y el origen principal de dónde viene esa infección suele ser, en el caso de los niños, de una sinusitis etmoidal. Y no me voy a enredar más, que si no nos voy a dejar tiempo para las preguntas. Entonces, ¿cuándo tenemos que derivar? Pues cuando llega un momento que dicen, no sé qué voy a hacer con este paciente, tiene una infección, no mejora, sigue con su clínica nasal, su congestión, derivarlo. Pues ¿por qué? Porque a lo mejor el paciente, aparte de una rinosinusitis aguda, puede tener una rinitis alérgica o puede tener una poliposis nasal asociada. Cuando, por supuesto, haya complicaciones asociadas, como puede ser alteraciones del estado mental, o sea, cuadro confusional que nos puede hacer pensar, orientar a complicaciones intracraneales, o ya incluso cuando el paciente presenta deformidades o alteraciones del globo ocular, o incluso alteraciones de la visión. Y luego, como no, en las pacientes con una rinosinusitis aguda recurrente, que su definición, como dice la guía EPOS, son aquellos pacientes que presentan 4 episodios al año de infecciones de repetición. Es decir, entre una infección y la otra, el paciente tiene episodios en los que está totalmente asintomático. Entonces, en esos casos conviene remitir a las consultas, pues, para valorar un tratamiento a posteriori. Y bueno, y eso es todo. Bueno, simplemente agradeceros la asistencia y ahora os dejo el turno para las preguntas. Estaremos encantadas de poder o intentar solucionarlas. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Sí, gracias. Hemos intentado, pues eso, dar unas pinceladas sin hablar, porque existen muchísimas otras patologías que no hemos tocado, pero es que si no creíamos que iba a ser algo muy engorroso, ¿no? Entonces creo que hay patologías que son mucho más frecuentes y que son mucho más fáciles que las podáis solventar, no solamente aquellas personas que trabajáis en las urgencias del Hospital San Pedro, sino que cualquier persona que está trabajando en las urgencias, a lo mejor en un pueblo perdido de la mano de Dios, pues que sea capaz de poder solucionar este tipo de patologías que a la larga pues son bastante frecuentes y ocupan un porcentaje elevado de las visitas médicas. Sí, la verdad es que sí. Sí, es totalmente de acuerdo. Hay a veces que las personas mayores son muy difíciles de entender, ¿no? Por eso es importante el dirigir, ¿no? Nosotros la entrevista, insistir, preguntarles qué le pasa, si tiene esto o lo otro. Incluso a veces, pues el paciente no te va a decir tengo una obstrucción nasal. Hay gente que te dice es que tengo la nariz prieta, o le pregunta, ¿usted nota que está la nariz tapada? Pues el paciente te explica sí, no.
sangra de la nariz, y aquí es muy típico decir, le sangra por el caño, porque a veces no te entienden lo que es las fosas nasales. O sea, que hay que intentar también adaptarnos un poquito en el lenguaje, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces las personas mayores son muy difíciles y bueno, pues que para eso estamos, pues para que nos remitáis a los pacientes a la consulta y poder ayudaros de alguna forma. Que nosotros también lo vemos en las consultas, que hay pacientes que hoy te cuentan una cosa y al día siguiente te cuentan lo contrario. Muchas gracias, Marta. Es mejor. No, la radiosinusitis recurre en la radiosinusitis, será la sinusitis recurrente. Sí, me refiero, en ese caso es diferente. O sea, cuando tenemos un paciente con una rinosinusitis aguda recurrente, puedes realizar una radiografía de senos, pero no para diagnosticar el momento agudo, sino para diagnosticar si realmente existe una inflamación de los senos paranasales o existe una patología nasal asociada, como puede ser una hipertrofia de cornetes, una desviación del tabique, una poliposis nasal, que el propio radiólogo te lo informa, pero no para ver si el paciente está teniendo una reagudización, no. Porque ya le digo que el diagnóstico es clínico, incluso cuando diagnosticamos una rinosinusitis aguda recurrente, pues cuando el paciente nos cuenta que tiene como varias sinusitis a lo largo del año. Ese es el diagnóstico de una rinosinusitis aguda recurrente. Una sinusitis crónica es lo mismo que hemos dicho para la aguda, pero que dura más de 12 semanas los síntomas. Es decir, paciente que tienen congestión, rinorrea durante más de 3 meses. Es verdad eso, que la radiografía nos puede apoyar para ver si existe alguna otra cosa que nosotros a lo mejor en ese momento no podemos ver, por ejemplo, una desviación del tabique. Pues sí, podemos ver una desviación del tabique o incluso una inclusión de algún diente dentro del seno maxilar, pero no de forma rutinaria. Hombre, yo entiendo que lo de los hematomas septales de miedo, me refiero, si os atrevéis, perfecto, me refiero que mal no vais a hacer, la mucosa hay que desgarrarla, o sea, que es mejor ser más agresivo en el sentido de hacer una incisión amplia y poder aspirar y drenar el moco que no hacer nada, porque si no hacemos nada, el riesgo de la necrosis del cartílago está asegurada. Pero vamos, que yo entiendo que si os da miedo, la deriváis. Ni rinoscopio ni luz frontal. La luz frontal se soluciona. Hay muchos centros deportivos donde podéis comprar. No podemos dar pero marcas. si no con la misma luz del móvil, ¿no? Que siempre la tenemos, y luego es una exploración muy básica. Si no tenemos rinoscopio, el mero hecho de levantar la punta nasal, simplemente este gesto y que el paciente se incline poniendo una luz, por lo que es el tabique anterior, por ejemplo, lo conseguimos explorar mínimamente. Incluso hay gente que con el propio otoscopio coloca el cono del otoscopio y introduce el otoscopio dentro del orificio nasal y es capaz de visualizarlo. Para estar en el cuerpo extraño, interesa cuando no tengamos material adecuado. Uf. Pues mira, si no tenéis material adecuado, mejor derivar, porque es que se cuelan. Porque los intentos, y luego sobre todo los niños, se intentan muchas veces y luego el niño se va quejando y cuando ya llega a nosotros pues está muy rebotado y no nos deja a veces ni tocarlo. Entonces sí que intentar evitar, si va a ser duro, no utilizar las pinzas, porque a veces se piensa que está ahí, que lo vamos a coger y solo lo introducimos más hacia adentro. Vale, ahora Teresa nos pregunta que podemos explicar. Mira, yo sé que en urgencias o la mayoría no tenemos nada para poder reducir una fractura del tabique. Entonces, simplemente, si tenemos un paciente, me voy a poner detrás de Marta, ¿no? Que tiene una desviación del tabique, pongamos que la tiene hacia este lado. Es decir, que yo noto que aquí el tabique está más hacia este lado que hacia otro, ¿no? Tiene esta forma, hace esta forma de C, así. Yo lo que generaría simplemente es con mis dos dedos pulgares ejerzo una presión haciendo, este simplemente sirve como de soporte, de apoyo, pero este hace presión muy fuerte para intentar desviar en bloque toda la pirámide nasal. Claro, es difícil de explicar porque es muy visual. De hecho, cuando reduces una fractura de huesos propios, cruje el tabique, hace crack. O sea, eres capaz de oír cómo se recoloca. Pero hay que hacer mucha presión, o sea, sin miedo, porque no se te va a ir el tabique para el otro lado, ¿vale? O sea, que eso no ha pasado nunca, que esté torcido el tabique hacia la izquierda y al ejercer presión hacia la derecha resulta que el tabique se nos tuerza para el otro lado, no. ¿Te ha quedado claro, Teresa?
Las películas, sí. Efectivamente. ¿Qué quieres preguntar de la sinusopatía crónica? Porque me refiero, claro, esto hemos hablado de lo que es el proceso agudo. Claro, la sinusitis crónica, ¿cuál es el tratamiento de elección en una sinusitis crónica? Pues eso es una buena pregunta, porque realmente la guía de EPOS dice que poco más o menos no hay nada que pueda ser maravilloso, pero es verdad que el tratamiento de elección son los corticoides tópicos intranasales, suponiendo que no tengamos otra patología añadida, una poliposis, pero vamos, que el tratamiento siempre son los corticoides intranasales, las duchas nasales, para facilitar el lavado y la limpieza y el arrastre, digamos, el aclaramiento mucociliar de alguna forma, porque habitualmente estos pacientes tienen un problema en la limpieza, lo que es en el barrido de los cilios de los senos paranasales, y con los lavados lo que facilitamos es el arrastre de ese moco y la limpieza y evitar el estancamiento. Y luego añadimos los corticoides intranasales porque es verdad que sí que se suele ver una inflamación en las zonas por donde drena el moco. Y luego, pues a veces, incluso nosotros hemos llegado a tener que plantear la cirugía. El tratamiento definitivo de una sinusitis crónica es la cirugía. No vale. Mira, dicen claramente los tratamientos antibióticos. Los tratamientos antibióticos prolongados se ha dicho siempre de tratar con macrólidos durante incluso hasta 3 meses, pero es que no se emplean hoy en día, o sea, no hay una evidencia científica de que mejore la sintomatología, ni que impida las recurrencias de los episodios agudos. Me imagino que no sé si te refieres, se refiere a la sinusitis aguda o a la crónica, a la aguda. No es necesario, me refiero, hay muchos artículos que hablan a favor de administrar únicamente incluso 5 días de tratamiento antibiótico en una sinusitis crónica, que no hace falta tener al paciente con los 14 días. Y de hecho el inicio es la amoxicilina. Y de 500, cada 12 hablan incluso, no hace falta ni poner ni clavulánico, ni 850, ni cosas así. O sea que tampoco falta una dosis muy alta. Ya. Pues mira, sondas de aspiración sí que tenéis, creo, vamos, igual no. Sí, pero una sonda de aspiración te sirve para aspirar el drenaje. O sea, podéis meter una sonda de aspiración de las más finitas que haya, la negra, que está más finita, y la podéis meter dentro de ese orificio y utilizarlo para aspirar el coágulo. ¿Alguna duda más que queráis preguntar? ¿Cómo se llama el instrumental de apoyo para...? Se llama elevador nasal. Elevador nasal. O sea, no sé si tiene un nombre propio, pero se llama elevador nasal. Es como un peristotoma, o sea, un peristotomo. Las urgencias del San Pedro sí que está, pero... Pero a veces no lo está usado, no lo encuentras. Si no, a veces con la misma pinza también se puede hacer, con cualquier pinza. Eso, pero que no sé si que no hace falta tener ese instrumento específico para poder reducir una fractura. La mayoría de las fracturas que acuden a urgencias suelen ser desviaciones septales, porque la mayoría suelen ser por un impacto lateral que hace una desviación lateral del tabique. Entonces, en esos casos, simplemente a nivel manual es suficiente, recolocando, como he dicho antes, desplazando la pirámide nasal.
Y en cambio los que suelen ser por un hundimiento suelen ser personas mayores que se caen de morros, hablando claro, y se rompe la nariz. Entonces realmente ahí, ¿hasta qué punto merece la pena realizar una elevación? Pues hombre, no es necesario si el paciente tiene 80 años, pero si una persona de 60, pues igual sí. En esos casos es que un mango de bisturí sirve, no hace falta pinza, sí. una pinza de Adson, o sea, no hace falta tener ningún instrumento específico para poder hacer. Simplemente necesitamos algo que sea rígido y hermético para poder, de alguna forma, tener algo que nos permita hacer palanca, ¿no? Para poder elevar el hueso. Joder, 70. Bueno, la verdad que... No necesariamente, o sea, 72 horas no tiene por qué provocar una, o sea, no es tan rápido la necrosis del tabique, es decir, que no quiero decir, o sea, no es el motivo por el que se tenga que ver en las primeras 72 horas, el tabique no se necrosa en 72 horas. Es decir, que primero aparece un hematoma, hay gente que a la semana te viene a la consulta y sigue teniendo el hematoma y tiene septum. O sea, no es algo tan rápido. No sabría decirte exactamente el tiempo, pero en 72 horas no. O sea, es mucho más de una semana para que llegue a necrosarse el cartílago. Porque como bien ha explicado Marta, no suele ser, o sea, suele ser una parte del tabique y luego que también recibe nutrición, pues no solo por las arterias etmoidales, que es que recibe nutrición también por la arteria labial inferior, entonces existe más nutriciones por otro lado. Bueno, simplemente eso, decir que la semana que viene toca la otra parte que la van a impartir el próximo día 28 de abril. Se hablará de la segunda parte, que sería el curso de lo que es emergencias respiratorias en un paciente con un estoma traqueal, ¿vale? Son pacientes pues, que tienen una laringectomía total, qué es lo que debemos hacer, qué no debemos hacer, y estará todo a cargo de la mano del doctor Calzada, que nos explicará una patología diferente, me refiero, no es la típica intubación en un paciente que tiene una vía aérea normal, en este caso es una vía aérea patológica en el sentido de que son pacientes que hay una diferenciación entre lo que sería la vía aérea y la vía respiratoria, son pacientes que la vía aérea está directamente abocada a la piel, ¿no? Pues qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, los cuidados, etcétera. Y lo mismo, empieza también a las 6 de la tarde hasta las 8. Sí. Sí, hablé de las dos, sobre todo de la anterior, porque es en la que sobre todo se centran los paramédicos de atención primaria y un poco de la posterior. Pero de todas formas, no sé si creo que va a quedar grabado, ¿no? Entonces luego, si no has podido verlo, luego se colgará para poder verlo entero. Y también si queréis el acceso a la presentación. ¿Dónde trabajas, Dilma Teresa? Refiero, los otorrinos estamos muy abiertos y os invitamos, me refiero que podéis venir a las consultas, podéis y estar con nosotros, os enseñamos lo que podamos de alguna forma para que podáis aprender el manejo. Es decir, que hay residentes de familia que también nos acompañan a las urgencias, sí. A nosotros no porque estamos localizados, pero sí que a las residentes están con ellas de mochila y aprenden lo que es el manejo de las urgencias, cómo tratar las epistasis, cómo tratar las fracturas de huesos propios, un absceso periamidalino, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, que si os apetece, no nosotros estamos dispuestos. Nos están escribiendo, ¿no?
¿Hay más preguntas? Es por cerrar la jornada de hoy. Pero bueno, simplemente agradeceros a todos los asistentes la paciencia que habéis tenido con nosotros y espero eso, que haya quedado claro, que hayamos de alguna forma podido transmitir las cosas más importantes de lo que es a nivel de la urgencia en el área de la rinología y bueno, que cualquier cosa estamos a vuestra disposición. ¿Vale? Y muchas gracias por todo. Y os animo a que acudáis y que os conectéis en las siguientes jornadas, porque van a estar también muy, muy interesantes. Y de nuevo, pues agradecerle al Colegio de Médicos porque nos brindó la oportunidad de dar una charla pues, a todos vosotros. Bueno, pues nada, ¿no? Ya clausuramos. También, como ha dicho mi compañera, muchas gracias a todos por estar aquí atendiendo este rato y os vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Vale, simplemente iba a salir. Ya está.